Seven Kane 2025, Vlog 00. Soy 7. Quería contarles que estoy matado, amigo. Perdón. Te juro, no, esto hace mucho. Estamos en el proceso de terminar mi próximo proyecto. Está increíble, la verdad que estoy manija mal. Ya estamos documentando todo y van a estar viendo esto en esta serie de vlogs que empieza con este. Pero primero necesito que hablemos de cómo llegamos hasta acá. En 2023 salió mi tercer álbum que se llama Buscando la Luz. Es un EP que trabajé en mi primer viaje a Estados Unidos con el Ipi, uno de mis mejores amigos que vino a componer conmigo. Y allá conocimos un productor que se volvió un hermano, se llama Einer Banks. Y estuvimos ahí encerrados en su estudio, en su casa, trabajando en lo que fueron las canciones. También se sumó un feat, un artista de Estados Unidos que se llama Bankroll Hayden. Y fue hermoso el proceso de traerlos a ellos acá a Argentina a filmar todos los videoclips, los visualizers, todo lo que fue la experiencia de estar trayéndolos acá a ellos que no conocían nada de Argentina. Fue un momentazo. Pero después, Buscando la Luz, me quedé un toque en el aire. Sentía que tenía que replantearme todo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué música quiero hacer? ¿De quién quiero estar rodeado? Y empecé a escuchar mucho más. Empecé a escuchar a la gente, lo que me decían, lo que me escribían. Y la apuesta que me llegaban un montón de mensajes en 2024 de que saque una canción que habíamos filtrado con Hasan hace un montón, que más que una canción era un estribillo en realidad que habíamos mostrado una vuelta, se llamaba Todas Iguales. Hasan no quería sacar esa canción, pensaba que nos iban a cancelar. No va a salir, no va a pasar. Muchas mujeres me dijeron que la frase es muy machista y yo no me di cuenta y entonces nada, no opino. Yo, en lo personal, creo que si le spamean todos a la Hasan, sale. Yo le insistí, la gente le insistió y entre que lo presionamos terminamos activando, yendo al estudio, hicimos los versos nuevos. Ahí alrededor del 14 de febrero nos pusimos a activarlo como para sacarlo de un momento al otro porque la gente lo estaba pidiendo. Se sumó a Busporte también a hacer las visuales, hicimos un videoclip histórico, el videoclip de Todas Iguales, son dos gemelas iguales. También a la par empezamos a hacer Bésame Remix con Babi. Estuvimos hablando un montón de años esa idea, pero el año pasado se nos dio por materializarla, empezamos a verla más clara, empezamos a pensar en los players y todos estaban para hacerlo. Así que mientras fuimos armando ese proyecto estuvo increíble, fue un momento histórico acá en Argentina, el primer trap que llega a ser número 1 de Billboard. Se fueron sumando los players y más o menos en un mes habíamos hecho la canción y también el video. El video lo dirigió Ferian, que también dirigió el video original. Fuimos a filmarlo al río, más o menos al mismo spot, y fue increíble. La verdad agradecido de todos los pibes que se sumaron y cómo quedó esa bomba. Para cuando salió Bésame Remix, me fui de gira, hice primero el Vorterix acá y me fui por primera vez a tocar a Chile y a Perú. Fueron increíbles los shows, la energía que hay en mi público en todos los países es súper sorprendente. Es un flash como en los distintos países te vas encontrando distintos matices. Igual, por ejemplo, en Chile me re sorprendió que saltan y manijean como acá en Argentina. Y en Perú de repente se cantan parte de la canción que en otros países ni se cantan todo. Así que increíble, histórico. Para nuestro invierno aproveché, me escapé para España con la misión de hacer mi último EP con la discográfica con la que estaba trabajando. Y allá me encerré con un productor que es muy amigo, se llama Lex. Mano a mano con él hicimos toda la música, todas las canciones. Él produce increíble, compone zarpado. La verdad que conectar con él fue un antes y un después porque me enseñó un montón de cómo trabajar en el estudio, de cómo replantear algunas cosas, cómo pushearte también, redoblar algunas ideas. La verdad que Lex es súper admirable cómo compone y cómo produce. Hicimos todas las canciones en un lapso de un mes que estuve quedándome en su casa. Aprovechando que estábamos allá, Mili me propuso filmar los videos ahí nomás con el celu porque había unos paisajes que parecían de otro planeta y la verdad que fue lo que salió. Hicimos como un one shot para cada video en cada lugar distinto que encontrábamos que resuene un poco con la canción y quedaron zarpados también, full hecho por nosotros, todo muy hecho a mano y canta el resultado. Volví, hicimos AGS y para cerrar el año lanzamos LP. La verdad que no, con este álbum siento que es como un renacer. Me retiro. En mi historia personal. Con este me retiro. No, al revés. Y de repente todo empezó a moverse de nuevo. Este año lo arranqué distinto, más conectado, con ganas de soltar mucha música y ser más yo mismo que nunca. Hacer todo a mi manera. También conecté con Chris Walls y Las Mentes, un grupo creativo increíble con el que empezamos a trabajar mi dirección creativa. Y con ellos planteamos el tour Transmutación. Lo primero que hice fue raparme para sentir realmente que estaba empezando desde cero. Lo documentamos haciendo un cortometraje. También aprovechamos, hicimos un tráiler para el tour. Y filmamos los dos primeros videos de este año. El primer video que salió este año es el de Que se note. Es mi primer reggaetón, aunque no es tan reggaetón, es más, no sé, futurista y electrónico. Lo produje full yo, después en postproducción me dio una mano Ramiro BCA, que estaba haciendo la producción general de este proyecto próximo. El segundo video que salió es Cómo te como, una colaboración que estuve armando también, full interplanetaria, en conexión con Chile, conexión con España. Soje Culebra, artista que me encanta hace años. Kid Voodoo,
la máquina de Chile. Esa fue la primera del año, colaboración Argentina, Chile, España. Y empezó el tour. Hicimos varias ciudades del interior del país, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, por primera vez en Ecuador, en Quito. Qué ciudad más hermosa. La verdad que me quedé flasheadísimo con lo linda que es. Y tenemos para fin de año, octubre, España. Y en noviembre cerramos el año en México. Así que eso, ya van a estar viéndolo conmigo, me van a acompañar, va a ser increíble. En cada ciudad, en cada show, la gente me hablaba de secretos perdidos, de 7 secretos. Me mostraban tatuajes, frases, cosas que se habían quedado para siempre. Cuando volví del tour, de estar pensándolo tanto, llego a casa, abro la compu y me encuentro esta carpeta.